Los almohadas fueron dos hijos que Ifimedea, hija de Tríope, tuvo con Poseidón. Ifimedea se había enamorado de Poseidón y tenía la costumbre de pasear a orillas del mar, tomando olas en la mano y vertiéndolas en su regazo. Así consiguió quedarse embarazada de dos mellizos, Oto y Efialtes, que eran gigantescos. Ifimedea se casó con Aloeo, rey en Beocia, quien adoptó a los gemelos. Estos dos mellizos cada año crecían desmesuradamente. Cuando tuvieron 9 años medían 4 metros de anchura y 17 de altura. Entonces resolvieron guerrear contra los dioses, a cuyo efecto pusieron el Osa sobre el Olimpo y el Pelión sobre estas dos montañas, amenazando con escalar el cielo. Finalmente, declararon su amor a las diosas, Efialtes a Hera y Oto a Artemisa. Decididos a empezar el ataque por Ares, encerraron al dios en una vasija de bronce, después de encadenarlo. Así lo tuvieron, durante 13 meses, en la casa de su madrastra Eribea. Tenían gran confianza, pues se les había profetizado que eran invulnerables ante cualquier dios o mortal. Tras un mensaje de Artemisa donde citaba a Oto en la isla de Naxos, para entregarse a él si abandonaban el asalto a los cielos, acudieron los dos, con Efialtes celoso de su hermano, pues él era el mayor. Discutieron y se pelearon. Artemisa aprovechó para aparecer entre ellos en forma de cierva y, al pretender cazarla, arrojaron sus jabalinas desde puntos contrarios, matándose mutuamente al esquivar la diosa su ataque. Sus cadáveres fueron llevados a Antedón, en Beocia. También son recordados como los primeros mortales que adoraron a las musas del Helicón. El castigo prosiguió en los infiernos. Fueron atados con serpientes a una columna, donde una lechuza los atormentaba gritando sin cesar. Una vez muertos, Hermes pudo liberar a Ares, cuando el dios estaba ya en un estado extremo de agotamiento. Este mito se refiere a un oscuro suceso histórico. Los tracios asentados en Naxos hacían incursiones piráticas en el reino beocio de Aloeo. Aloeo envió a Oto y Efialtes a la cabeza de las tropas. Estos navegaron hacia la isla y derrotaron a los tracios que allí se encontraban. El episodio del encierro del dios de la guerra habría que verlo como un armisticio temporal entre los tracios piratas de Naxos y el ejército beocio de los Aloadas. Armas simbólicas y emblemas de ambos bandos fueron guardados en una urna de bronce durante 13 meses lunares, lo que duraba un año griego. Esta urna, garante de la paz, fue depositada en un templo de Hera, pues el nombre de Eribea, la supuesta madrastra de los mellizos, era otro sobrenombre de Hera. Dueños al fin de Naxos, se disputaron el control de la isla, terminando muertos los dos, sometidos a la norma matriarcal del sacrificio sucesivo de cada rey sagrado. Este mito se entrecruza con la gigantomaquia, otra rebelión contra el Olimpo. El nombre de Efialtes está también allí. Sus nombres remiten a la matriarcal diosa del cereal, Demeter, más que al del roble del patriarcal Zeus, contra quien se alza. El castigo en el Hades refleja el destino de la muerte sucesiva de los reyes sagrados, un tributo a la diosa de las serpientes y las lechuzas que impera desde lo alto del capitel. La columna marca el tiempo de la muerte y sucesión, generalmente el verano. Las hogueras de San Juan.